buenas tardes, hermanos, bienvenidos aquí a su casa de oración. Les damos la cordial bienvenida de parte de la Iglesia Santa Ana Broadway. Quiero compartirles una imagen que yo vi en Facebook que dice que las iglesias no se están haciendo chiquitas, las iglesias no están desapareciendo, al contrario, gracias a Dios encontramos una iglesia en nuestras casas. Y así como muchas personas hacen transmisiones en Facebook, en varias páginas, también nosotros estamos haciendo aquí para que ustedes lo puedan ver y puedan saber de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y les pido que lo comparta y les cuente a sus amigos acerca de esta página para que sepan de la palabra de Dios. Que tengan un buen día. Let's begin worship with a word of prayer. Bow our heads, please. Dear Heavenly Father, thank you for this day. Thank you for another Sabbath that you allow us to worship you. And please bless everyone that's watching at home and keep us safe from illness. And if we do get it, then if we do get sick, please just heal us, Father God. And I pray for those people that are affected, or those people that have loved ones that are affected by the virus, and I pray that you heal them as well and give us more time with our loved ones, Father, that are maybe sick or fighting this virus. Thank you for everything, Father God. Thank you for your love and your mercy. And thank you for the cross, Father God. Bless everyone again at their homes, and everyone that participated in this program to be here in your temple, Father. It's a privilege and an honor, and thank you for just letting us be here, Father God. Thank you for everything. In the name of your Son, Jesus Christ, I pray. Amen. Vamos a comenzar nuestro programa con unos cantos. We're going to be starting our AY service with some song service. And our first song is King of Kings. There was mercy in
darkness, my God, that is who you I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Even when I see you working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't see that you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel that you're working. You never stop working. You never stop working. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. You are here, bending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Amen. Our final song is Bill Mele. What if there is
curiosidades bíblicas, y estas son las siguientes curiosidades. ¿Sabías que en la Biblia existen 2.324 palabras que no se repiten ninguna vez? Por ejemplo, África, cálculo y centésima, entre otras. En la Biblia solamente se menciona a un rey con problemas de obesidad y fue Eglón, rey de Moab. Se encuentra en Jueces capítulo 3, versículo 17. ¿Sabías que el libro de Isaías muchos cristianos lo describen como una especie de pequeña Biblia? Pues este posee 66 libros, de los cuales los primeros 39 relatan una historia pasada y los otros 27 narran la promesa para un futuro. ¿Sabías que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 autores, pero su autor último solamente es considerado Dios? Otra es, ¿sabías que Geón tuvo 70 hijos? Y se encuentra en Jueces capítulo 8, versículo 30. Y la última es, en ninguna parte del libro de Esther encontrarás la palabra Dios. Feliz sábado. Vamos a comenzar con una oración. Padre bueno, que tienes misericordia de todos nosotros, pedimos que tu Espíritu Santo presida y que tú seas el que nos enseñes, que abras nuestros corazones a tu palabra, porque tu promesa es que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Danos entendimiento y que tengamos la fe que estarás buscando cuando regreses a la tierra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, por el Espíritu Santo. Amén. El Salmo 91, uno de los jóvenes me pidió que habláramos acerca del tema del Salmo 91, especialmente mencionó el versículo número 10. Y el versículo número 10, el 9 y el 10 dice así: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y el Salmo 91 tiene frases que son importantes para la actualidad y que debemos poder entender. Por ejemplo, el versículo 3 dice: Él te librará, Dios te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Los versículos 5 y 6 dicen: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, pestilencia, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué significan estos versos? ¿Cómo podemos interpretar este salmo? ¿Será que podemos usar estos textos como pretextos para ignorar las leyes de la salud? ¿Será que podemos reclamar estas promesas para andar sin precauciones contra la infección de la coronavirus o cualquier infección? Si leemos lo que dice Levítico 26. Levítico 26. Dice, no se harán ídolos ni esculturas, ni levantarán estatuas, ni colocarán, o sea, hay unas prohibiciones. Y entonces el 3 dice: si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos, este es el versículo 4, ahora yo haré que llueva a tiempo y que la tierra produzca y que los árboles del campo den su fruto, aún estarán cosechando su trigo cuando ya será tiempo de la vendimia, de la cosecha, y aún estarán cosechando cuando ya será tiempo de sembrar. Ustedes comerán su pan hasta saciarse y habitarán la tierra en tranquilidad. ¿Qué significa esto? De que va a haber abundancia, abundancia. Porque Dios va a bendecir, dice, si ustedes siguen mis decretos y cumplen y practican mis mandamientos. Parte de los mandamientos, por ejemplo, encontramos que
que hay unos mandamientos que trata acerca de la higiene en cuanto a los desechos. En Deuteronomio 23, 12 al 13, y no sé si estarán listos para leerlo o no, pero Deuteronomio 23, vamos a buscarlo entonces. Deuteronomio 23. Y buscando el versículo del 12 al 13, 23, 12 al 13, dice: aparta un lugar fuera del campamento al cual puedas salir. Entre tu equipo debes llevar también una estaca, un implemento, para que cuando vayas a ese lugar apartado hagas un hoyo y puedas cubrir tu excremento antes de volver al campamento. O sea, eso de la higiene es algo que Dios les reveló a los israelitas para que ellos pudieran mantener su salud. Entonces también podemos ver que hay un aislamiento tanto diagnóstico como de precaución en cuanto a la lepra y el leproso en Levítico 13. Todo el capítulo ahí en Levítico 13 habla acerca de este asunto de la lepra, o algo que era similar a la lepra. La idea era de que había que evitar el contagio. Dice que cuando alguien tenga hinchazón o erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo y estas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el sacerdote Aarón o ante alguno de sus hijos. Y dice que el sacerdote examinará la llaga en la piel. Este es el Levítico 13, versículo 3. Y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga parece estar más hundida que la piel de la carne, entonces se trata de una llaga de lepra. El sacerdote la examinará y declarará impura a esa persona. O sea, un proceso diagnóstico. Y entonces dice que, o sea, que tiene también no solamente el proceso diagnóstico, sino el proceso de aislamiento. Y entonces le dará cierta cantidad de tiempo para ver si sigue igual o si cambia. Y entonces dice que tiene que entonces alejarse del pueblo, alejarse de la gente, aislarse, lo que decimos hoy. Así que el aislamiento es algo que deberíamos tomar en serio en el contexto del día de hoy, del asunto del coronavirus. Sin embargo, hay más. Este salmo dice que nos protegerá Dios. Si seguimos estas reglas, Dios nos bendecirá. Hay otra cosa que Dios dice que hay que hacer. En Levítico 23, 2 al 3, Levítico 23, los versículos 2 al 3. Miren lo que dice: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones. ¿Qué es una convocación? Una convocación es una reunión, es una congregación. Como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 6 días trabajarán, pero el 7º día será de reposo y de convocación santa, reunión santa. No harán ningún trabajo donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. O sea que ahí hay un mandato, es una obligación el reunirnos. Es una obligación reunirnos. Pero ¿cómo nos podemos reunir si hay esta pandemia? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el distanciamiento físico, la gente le llama eso distanciamiento social, pero en realidad es físico. Y podemos hacer eso en la iglesia y seguir teniendo un culto. Sin embargo, lo que han dicho es de que la iglesia, por ejemplo, hay negocios que están abiertos,
que está el gobierno abierto. Saben que las cervecerías se le ha considerado, en la mayoría de los sitios, la cervecería es un negocio esencial. ¿Sabían eso? Así que, ¿cómo es que le van a decir a la iglesia que no puede abrir, pero a la cervecería que sí? El gobierno abre, mantienen distancia física, la llamada distancia social, pero sigue el gobierno trabajando. Los hospitales, es más, si no tienes síntomas, aunque tengas el virus, todavía tienes que seguir trabajando en los hospitales. La militar, los servicios militares, ellos se juntan, por definición son grupos grandes. ¿Qué pasó en el Parco Naval? Allí se irrumpió una infección del virus. O sea, lo que quiero decir es que a la iglesia se le ha considerado como un asunto, un servicio no esencial. Y les voy a decir, el gobierno no tiene la autoridad para decir de que la iglesia no es esencial, porque Dios ha dicho que es esencial. Y Dios ha mandado que nos congreguemos. Que debemos tener la distancia física, la debemos tener. Esa distancia física, ese aislamiento, lo inventó Dios. Porque Él conoce lo que es la infección, lo que es la higiene. Dios inventó eso. Así que Dios nos protegerá mientras sigamos las leyes de Dios, el cuidado, las precauciones universales. Pero, como algunas iglesias han tenido la osadía, por así decirlo, el coraje y el valor de reunirse como quiera, esas iglesias han seguido los mandatos de Dios mientras estén siguiendo también las leyes que tienen que ver con las precauciones universales. Por ejemplo, una iglesia tuvo comunión, tuvo la Santa Cena, por así decirlo, como lo hacen en algunas iglesias, y la gente estaba en fila a 6 pies de distancia, estaban en fila, entrando, tomando los emblemas de la Santa Cena, y entonces salían, o sea que pudieron tener la congregación, como dice la palabra de Dios, el mandato de Dios de congregarse, y a la misma vez mantener las precauciones. Dios protege a través de sus mandatos. O sea que esto de reunirse usando las precauciones es parte del mandato, es parte de la forma en que Dios nos protege. Pero estamos bien no reuniéndonos. Algunas personas van a decir que no nos debemos reunir. Algunas personas van a decir, la iglesia no es esencial. No, que lo podemos hacer electrónicamente, vía medios digitales. Pero para las personas que tienen congregaciones y quieren reunirse mientras ejecuten esas precauciones, también está bien que lo hagan. Y el que el gobierno declare de que la congregación no es esencial es un problema. Es un problema y yo creo que las iglesias en realidad deberían decir algo, deberían expresarse, porque la Constitución en realidad no es lo que nos protege. Porque hay lugares donde la iglesia no es protegida por la Constitución, por las leyes del país. Pero Dios es el que las manda, no los gobiernos. Y ya saben que la palabra de Dios dice que son bendecidos aquellos que no amaron sus vidas hasta la muerte, que estuvieron dispuestos a morir mejor que desobedecer a Dios. ¿Estará la iglesia desobedeciendo, no reuniéndose? Es una pregunta que deberíamos hacernos. ¿Qué es lo que dice Hebreos, capítulo 10? Hebreos, capítulo 10, comenzando creo que por ahí por el 23, a ver. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió.
tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que las personas que no tienen problema ir a trabajar, pero no quieren venir a la iglesia, tengan cuidado. Las personas que dicen, no, mejor es evitar, pero van al trabajo, mejor es evitar en la iglesia, pero van al trabajo, entonces deberían pensar las cosas un poquito mejor. Vamos a las tiendas a comprar las cosas, nos exponemos supuestamente a diferentes riesgos, pues claro que son riesgos, no es supuesto, pero deberíamos entonces ejercer las cautelas, las precauciones universales de salud, de higiene, donde quiera que estemos, pero deberíamos dejar de venir a la iglesia. Es una pregunta. El Salmo 91 promete Dios protegernos. Es una promesa. ¿Es una promesa a veces nada más? ¿O es una promesa de siempre? ¿Nos protegerá la iglesia si nos reunimos o no? Háganse la pregunta y sean sinceros y honestos. Porque de aquí en adelante, cuando termine todo esto, seguiremos yendo a la iglesia electrónicamente a través de nuestros aparatos electrónicos. Bueno, si ya puedo tener culto aparte, no tengo que ir a la iglesia, puedo hacerlo electrónicamente. Y eso está bien para las personas que no pueden ir a la iglesia. Excelente. Pero si usted puede y no va, entonces está desobedeciendo un mandato de Dios. Señor Jesús, esto es un tema que yo sé que algunas personas quizá verán como algo, que cause problemas o que sea algo problemático o difícil, o que cause estrés o que sea algo controversial. Pero tu palabra es tu palabra. Y Señor, tu palabra hay que obedecerla en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en el tiempo difícil y en el tiempo fácil, cuando hay abundancia y cuando también hacen falta las cosas. Señor, danos la fe de Jesús. Danos la fe de Jesús para confiar en ti en todo momento, Señor. Gracias porque tú prometes protegernos de la pestilencia. Si seguimos tus mandamientos, las precauciones que tú mismo has mandado, Señor, tú nos protegerás. Si seguimos tus mandamientos, si te somos fieles, pues en realidad lo que falta es que te seamos fieles, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, Padre Santo, por el Espíritu Santo. Amén. Solo vino por tu alma, ya no me
damos gracias porque hemos tenido la oportunidad en tu día santo de alabarte, de glorificarte, de pensar en ti, Señor, de pensar en cada uno de nuestros hermanos, de orar por ellos. Y pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sentir tu presencia constantemente, Señor. Que tengamos nuestros pensamientos constantemente, Señor, dirigidos a ti, enfocados a ti, en el trabajo que tengamos en los hogares. Que en esta circunstancia pensemos, Señor, ¿cómo podemos complacerte? ¿Será esto que estoy haciendo agradable a ti? ¿Será esto que estoy haciendo lo que tú quieres, Señor? Y que lo pensemos para todas las cosas. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos y que nos perdonemos los unos a los otros. Gracias, Padre Santo, por haber estado con nosotros por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.